Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia. En esta ocasión voy a hacerles un video específicamente de los capacitores de poliéster o los capacitores de cerámica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos capacitores suelen fallar con menos, vamos a decirlo así, con menor frecuencia que los capacitores electrolíticos, igualmente pueden presentar en un momento determinado que estos se dañen, pueden presentar problemas en el circuito electrónico. Te voy a decir cuál es la diferencia de estos con referente a los electrolíticos. Vamos a ir a la mesa de trabajo, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. Muy bien, en esta videoclase vamos a explicarte un poquito acerca de los capacitores conocidos como capacitores seco de poliéster, algunos lo llaman capacitores cerámico de disco, otros capacitores cerámico tipo gota, en fin, son varios tipos de capacitores, ¿verdad? Pero no son electrolíticos. Lo que tienes que tomarme en cuenta acá es que en las fuentes de alimentación conmutada los que mayormente se dañan son los electrolíticos. Eso es algo que nunca puedes dejarlo o olvidarlo. Los capacitores que llevan el 90% de los casos de daño son los capacitores electrolíticos. Sin embargo, mucha gente se olvida de este tipo de capacitores. Los capacitores de poliéster o capacitores así, por ejemplo, como este que está acá, este azulito que está acá, ¿verdad? O como estos que están acá, que son capacitores cerámicos. En muchas ocasiones nos pasamos y nos olvidamos de ellos. Y realmente cuando ellos fallan pueden presentar diversas fallas graves en el circuito electrónico de las fuentes conmutadas, ¿verdad? Entonces, una cosa que tenemos que entender acá es que estos capacitores, te lo voy a poner así, capacitores, vamos a llamarlos secos, para diferenciarlos de capacitores electrolíticos. Las consecuencias, te lo voy a poner así, las consecuencias varían dependiendo de la sección del circuito. Es lo primero. Tú me dirás, Hans, ¿y en los electrolíticos no varía dependiendo de la sección de las fuentes conmutadas? Sí, pero hay algo que tienes que tomarme en cuenta. Generalmente los capacitores electrolíticos que más fallan en fuentes de alimentación conmutada son los capacitores de la salida. En el 80% los capacitores que más se dañan son los capacitores electrolíticos, los de la salida. No te estoy diciendo que los de la entrada no se dañen, sí, pero en el 80% los que se llevan el premio de falla son los de la salida. Ahora, cuando hablamos de capacitores secos, te estoy diciendo que las consecuencias varían dependiendo de la sección del circuito. ¿Por qué? Porque generalmente son menores. Por ejemplo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, por acá tengo otro, ¿verdad? Pero estos capacitores están en una determinada sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento de fallar va a presentar un comportamiento que puede confundir al principiante o al técnico incluso, diciendo, la falla que me está presentando el equipo es que me está entregando voltajes caídos, por ejemplo. Serán los electrolíticos de la salida, cambia los electrolíticos de la salida y acontece que no es el problema, sino que ese capacitor es el que te está ocasionando ese daño. ¿Ya? Ahora bien, como esto va a depender de la sección del circuito, vamos a suponer que a ti se te dañe el capacitor de el circuito snoover. El capacitor del circuito snoover. ¿Qué es un circuito? ¿Qué es el circuito snoover? Bueno, el circuito snoover justamente es un tipo de circuito de protección para el transistor MOSFET. Eso yo lo he explicado básicamente en otros videos de lo que hace el snoover. Vamos a suponer, bueno, aquí tengo uno. El claro ejemplo es este que está acá. Este capacitor que está ahí es justamente el capacitor que pertenece al circuito snoover. Si este capacitor pierde capacidad, la efectividad para absorber los picos de tensión transitorios que va a ocasionar o provocados por el transformador chopper, la autoinducción del chopper, el efecto justamente va a ser que los picos de tensión van a superar los límites, ¿ya? Seguros del transistor MOSFET, sea que el MOSFET venga por fuera o que venga por dentro en el circuito integrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente va a provocar tarde o temprano
su destrucción por avalancha. Eso es lo que va a pasar cuando este tipo de capacitor se daña. O sea, mucha gente dice, ah, mira, encontré el transistor dañado. Va, cambia el transistor y en el momento en que lo instala de nuevo en la tarjeta, se vuelve a quemar. Se queman al rato, a los 5 minutos, al instante, a los 2 minutos, a los 30 segundos después. Entonces está cambiando transistor por transistor y resulta acontece que el problema no era el transistor, sino que la capacidad del componente ya se desgastó. ¿Me explico? Entonces ya no hace la función de protección. Entonces justamente eso es lo que va a pasar. Te lo dije de antemano, va a depender de la sección del circuito donde esté dicho capacitor. Entonces, el capacitor del circuito Schnuber lo que va a ocasionar es que ya no va a frenar los picos de autoinducción del chopper. Obviamente, en el circuito Schnuber, que generalmente está conformado por lo que viene siendo el RCD. Esto varía de una resistencia, un capacitor y un diodo. ¿Ya? Para que lo tomes en cuenta. O simplemente puede haber un circuito RC, resistencia y capacitor. Ya, para que me lo tomen en cuenta. Entonces, por eso te lo dije, va a depender de la sección del circuito. Ahora, vamos a suponer si este capacitor se daña. Este capacitor grande, que es bastante llamativo. ¿Qué pasaría si se daña? Que se dañe, que se desgaste la capacidad. ¿Qué va a pasar si a este capacitor se le va la capacidad? ¿Qué pasaría? Bueno, este capacitor está en un circuito llamado LLC resonante. Y justamente este capacitor va a ayudar a la parte de la estabilización del circuito. Ya cuando nosotros medimos ahí con el osciloscopio, ustedes van a ver una corriente alterna pulsante ahí en esa parte con el osciloscopio. Entonces, cuando este capacitor se daña, lo que va a suceder es justamente que vamos a suponer, nosotros tenemos 12 voltios y 24 voltios en la salida. Si este capacitor se daña, se desgasta, el voltaje aparece en la salida y se cae. Y mucha gente dice, ese es un problema de los capacitores de la salida, o hay un problema en el octoacoplador, o hay un problema en el circuito integrado, que puede ser, ¿ya? Pero en muchas ocasiones es este tipo de capacitor. Que la gente, a lo que voy, la gente, el técnico, el estudiante, generalmente se olvida de esos capacitores y dicen, esos capacitores casi no fallan. Si bien es cierto, casi no fallan, pueden fallar. Porque los que se llevan el premio, vamos a decirlo así, el premio Nobel de fallas son los electrolíticos. Pero los secos, los capacitores de poliéster, de cerámica, como quieran llamarlo, ¿verdad? Que son totalmente diferentes. Cuando fallan, pueden ocasionar cangrejos en el diagnóstico. Un cangrejo es una falla que es bastante complicada de averiguar, de saber dónde está o qué es lo que me está ocasionando. En este país le dicen como, creo que es cacho, una falla cuando es complicada, es bastante difícil, por decirlo así, que se complica, no se encuentra, oye, cambié esto, cambié aquello, cambié esto, cambié aquello y no encuentro la falla, resulta acontece que es el componente menos pensado, el que está ocasionando esa falla. Entonces, vuelvo y repito, muchachos, estos capacitores cuando fallan, las consecuencias varían dependiendo de la sección del circuito. El problema es que obviamente no siempre se consigue el diagrama. No hay diagrama, entonces hay fallas que se presentan en la tarjeta y uno dice, ¿será este el problema? ¿Será que el chopper está intentando arrancar y no arranca porque está malo? ¿Será que el diodo tiene fuga? ¿Será que los capacitores están desgastados? ¿Será? Y te vuelves loco y empiezas a tu mente a hacer un caos, ¿me explico? Y es este tipo de capacitor. Por ejemplo, esta falla de que se quema el transistor en muchas ocasiones, puede ser que cuando el transistor esté en corto, puede ser que justamente sea porque, bueno, recibió un pico de tensión fuerte, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones porque hay otro elemento que está dañado. Y
no forma el circuito completo, el circuito RCD completo, y el transistor se ve afectado. ¿Por qué? Por los picos de autoinducción del transformador chopper. Y se quema, y ¿dónde está la falla? ¿Y dónde está la falla? Eso es lo que yo te dejo en este video, en esta enseñanza referente a fuentes de alimentación conmutada. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Puedes seguirme también por el canal de Electrónicas Anda Silva, donde estoy grabando el curso de fuentes conmutadas. Vamos por la clase 50. Curso de membresía, ya, para que lo tomen en cuenta. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.